Sean bienvenidos nuevamente, estimados alumnos, alumnas. Nos dice así nuestro primer problema del día de hoy. Determinar las coordenadas del centro de presión de las fuerzas distribuidas mostradas en la figura, donde el cilindro hueco de esta magnitud se encuentra en la parte central correspondiente a la fuerza distribuida uniforme sobre una superficie de la zona positiva de los ejes X y Z. ¿Correcto? Tenemos aquí la figurita y se trata de calcular el famoso centro de presiones. Pasamos pues a la solución respectiva. Aquí tenemos nuestro esquemita y esa cota faltante vamos a asumirla como N6, de manera de que aquí tendríamos 9 metros, ¿correcto? 6 metros por aquí. El cálculo del centro de presiones es análogo al de centro de gravedad, como recordarás, ¿cierto? Acá te estoy tomando nota de las expresiones que utilizaremos sobre el plano XY. El centro de presiones de esta figura no coincidirá con el centroide geométrico, pues estás observando que la distribución de presiones es variable en cierto punto. ¿Observas? Y es más, este sistema coordenado como tal no nos va a servir. Nosotros vamos a trabajar con respecto a la simetría de esta figura, porque es simétrica con respecto al centro de estos 9 metros, a la mitad de estos 9 metros. ¿De acuerdo? A ese sistema le vamos a llamar X' y Z'. Va a pasar exactamente como te decía, por la mitad de estos 9 metros. Observas que ahora sí tendríamos simetría hacia el fondo y hacia adelante, ¿no? Trabajaremos de esta forma, como te decía, con este sistema X', Y', Z', y luego por traslación simple, las coordenadas las llevaremos al sistema en rojo. ¿De acuerdo? Vamos a hacernos aquí un poquito de espacio. Como comprenderás, necesitamos aquí elementos diferenciales para poder establecer las respectivas distribuciones. ¿Estamos? Este elemento diferencial va a ser un rectángulo y se va a ubicar a esta distancia. ¿Correcto? Un rectángulo muy delgadito, cuyo ancho es 9 metros y su espesor diferencial de Y'. Este es entonces nuestro diferencial de área y esto será lo que establezcamos. ¿Cierto? El diferencial de área para un rectángulo. Tú estás observando de que la presión es variable de 0 a 3 metros y es constante de 3 metros hasta los 9, ¿correcto? En Y', ¿cierto? Vamos a trabajar así entonces, primero con la parte triangular. Para ese tramo vamos a encontrar la función de distribución de presiones, así la estamos viendo de perfil, ¿correcto? De 0 varía hasta 200. Y en un punto cualquiera tendremos esto. La presión a esta distancia Y será de esta forma. Y ya la tenemos la distribución de presiones en forma variable de 0 a 3 metros. Mientras que de 3 a 9 metros es simplemente 200. ¿Sí o no? Escribiremos así nuestra función en dos tramos. ¿Observas? Prosigamos entonces. ¿Esto sería lo correcto o esto sería suficiente si es que no estuviera presente este cilindro, pero este cilindro se encuentra ausente? Observa, es un recorte. Entonces vamos a tenerlo en cuenta. Vamos a hacernos aquí un poquito de espacio. El centro de este cilindro se ubica exactamente a 6 metros según los datos. Para que lo veas mejor lo pongo así. Esta es una circunferencia que para nosotros tendría el radio de 1.5 metros, ¿cierto? Que se encuentra sobre el eje Y' y su centro a 6 metros del origen de coordenadas. Bien, ahora de lo que sabemos, esta sería su ecuación. ¿Sí o no? La ecuación de una circunferencia, ya básico para nosotros a estas alturas, y de la cual vamos a despejar X'. Ahora vas a ver lo que quiero hacer. No puedo usar el mismo rectángulo de antes,
para el elemento diferencial, ya que aquí el área está restringida al radio, ¿cierto? Ahora mi rectángulo debe ser más pequeño. Claro, su espesor de I' se encuentra también a esta distancia I', pero su largo sería así 2x', ¿correcto? Teniendo en cuenta que este rectangulito está dividido en su simetría por el eje Y', ¿correcto? X', X'. Nuestro diferencial de área es así entonces en este caso. Observas. Pero mira, X' ya es conocido. O sea, todo esto lo he llevado a cabo con el fin de tener una sola variable, ¿no? El diferencial de área, mira, en términos de una sola variable. Listo. Ahora, esto se cumple entre 4.5 y 7.5 metros, ¿no? O sea, sumando y restando 1.5, tenemos esto de acá. Ahora podemos hacer aquí un resumen, ¿cierto? Para la sección de ancho constante es así. El diferencial de área es simplemente 9 de I, de 0 a 9 metros, ¿correcto? Y para la sección circular, esta sección ausente es así, desde 4.5 hasta 7.5. La distribución de presiones, como recordarás, ya la tenemos aquí. Ahora sí creo que ya tenemos todo listo para ir a nuestras fórmulas. El centro de presiones con respecto al eje X, 0, ¿cierto? Con respecto al eje X', claro. Muy sencillo resultó esto aquí, debido a la simetría, ¿no? Solamente va a existir entonces el centro de presiones con respecto al eje Y'. ¿Listo? Hacemos acá una rayita y empiezo con la primera área, que es precisamente la sección triangular que va de 0 a 3 metros, ¿correcto? Ahí lo tienes. Más la región que va desde 3 hasta los 9 metros. Ahí lo tienes. Y a todo eso le vamos a restar la parte circular, que va de 4.5 hasta 7.5. Todo dividido entre presión por diferencial de área, ¿no? Abajo será entonces lo mismo, pero solamente con P de A. Ahí lo tenemos. De 0 a 3, de 3 a 9 y el área ausente. Te das cuenta entonces que esto es análogo al centro de gravedad, ¿no? Vamos a hacernos aquí un poquito de espacio para hacer los reemplazos. Esto es lo que hemos tenido hasta el momento. SI de P' va a ser entonces primer área, ¿no? Para la región triangular, 200I' sobre 3, de 0 a 3. ¿Ves? Una integral con una sola variable, más de 3 a 9 el área de sección constante, con presión constante, y a eso le estamos restando el área circunferencial, ¿correcto? Todo esto dividido entre P de A para la sección triangular, P de A para la sección de presión constante y P de A para el área ausente. ¿Listo? Y esto lo podemos evaluar. Si nos gusta el cálculo integral, resolvemos las integrales. O si prefieres, vas de frente a tu poderosa calculadora para tener el equivalente 5.107 metros. Ya tenemos así nuestro centro de presiones con respecto a los ejes Y', X'. Solamente nos falta aquí volver al sistema original, ¿no? Al X y Z. El centro de presiones más 4.5, ¿no? De lo que estamos observando ahí. 4.5 metros con respecto a X y 3 metros menos con respecto al eje Y. ¿Qué te parece? ¿Observaste lo útil que fue hacer la traslación a este sistema X', Y', Z', ¿no? Para que sea más sencillo, y nos ha sido de mucha utilidad. Espero hayas comprendido en toda su dimensión. Pasaremos ahora a un siguiente problema. Me dicen así: en la siguiente figura se muestra la sección transversal de una presa de concreto. Si el peso específico del agua es 62.4 libras fuerza pie cúbico y el peso específico del concreto es 150 libras pie cúbico, determina lo siguiente: la fuerza resultante de presión que el agua ejerce sobre el lado de la presa y su centro de presiones. Luego, la resultante de los pesos del agua
y de la presa que actúa sobre la base de la presa y su punto de aplicación, ¿correcto? Este problema se suele también trabajar en el curso de mecánica de fluidos, pero en esta ocasión lo vamos a trabajar utilizando los métodos de la estática, ¿correcto? Porque allí también se ve precisamente como una de las aplicaciones de las cargas distribuidas esta partecita que corresponde a fuerzas o distribución de fuerzas sobre cuerpos sumergidos, ¿no? El centro de presiones es 1, que bueno, también sería lo mismo que acá, y bueno, pasamos pues a la solución respectiva. Tengo aquí el esquema de la presa, como verás, tiene una sección parabólica, ¿no? Con esta ecuación. Los datos que me dan los pesos específicos para el agua y para la presa que está hecha de concreto, ¿correcto? En unidades inglesas. Primero calcularemos entonces esta fuerza resultante debido al agua y su respectivo centro de presión. Aquí me estoy llevando entonces la parábola formada por el agua, ¿correcto? Solamente el tramo que se encuentra limitado por los ejes coordenados y la curva respectiva. Esta sería la sección parabólica entonces. Lo importante aquí es la distribución de presiones. En el curso de mecánica de fluidos se va de frente a fórmulas, ¿no? Aquí lo importante es hacer la distribución respectiva. Aquí es así, un triángulo, ¿correcto? O sea, se entiende que la carga distribuida, o la presión, mejor dicho, en la parte superior es nula y es máxima en la parte inferior, ¿no? Pero la distribución es lineal para lo que es la proyección vertical, ¿correcto? Mientras que verticalmente tendríamos únicamente la fuerza debida al peso del agua, ¿correcto? Entonces esta es la forma de trabajar con fuerza sobre superficies curvas en el curso de estática, ¿correcto? Estamos combinando aquí una superficie plana con el peso del agua, ¿correcto? Yo tengo que hallar entonces la resultante de estas dos distribuciones de presiones. De lo que sabemos, esto es una carga distribuida triangular. La posición aquí es 25 tercios de pie, ¿correcto? O sea, la tercera parte de la altura de la presa para una distribución triangular. Para el peso no es la mitad, por si acaso, ahora lo vas a ver. Primero vamos a meternos entonces con lo que es la carga distribuida hacia el fondo, que es la carga triangular, ¿de acuerdo? Esta W vamos a despejarla. ¿Cómo la calculamos? Así. Simplemente sería el peso específico del fluido, que en este caso es agua, por el área transversal, ¿correcto? Mi área transversal, en mi caso, es 25. Bueno, un pie, dado de que no me dan como dato aquí la profundidad, pero yo lo quiero por unidad de largo, ¿correcto? Por eso es que lo trabajo de esta forma. Si hago ahí entonces mi reemplazo respectivo, será 1560 libra fuerza pie. De esta forma ya tengo el valor de mi carga distribuida W aquí. La resultante simplemente será el área de ese triangulito, ¿cierto? 1560 por 25 sobre 2. Es decir, 19.500 libras fuerza pie. Correcto. Ya tenemos entonces aquí una. Ahora, como te decía, la resultante vertical viene a ser el peso del agua sobre la parábola. ¿Correcto? Porque no hay otra fuerza pendiente más que el peso del agua. Y la presión es debida precisamente a este peso. ¿Estamos? ¿Cómo lo vamos a calcular? Necesitamos aquí ayuda del cálculo integral y también del cálculo diferencial. La diferencial de esa resultante vertical será entonces una diferencial para un pequeñísimo elemento del agua, de su peso, así, ¿cierto? Peso específico del agua por diferencial de volumen, de lo que sabemos, porque peso específico es peso sobre volumen, ¿no? Diferencial de presión será entonces peso específico por diferencial de volumen. Ahora vamos a detallar este elemento diferencial. Lo estamos representando aquí como un rectangulito
en rojo, correcto. Este rectángulo tiene largo X y espesor diferencial de Y. Obviamente su ancho será 1, correcto. Pero acá tenemos dos variables, cierto, tenemos X y de Y, así no lo podemos trabajar. Pero a esto le voy llamando 1. El diferencial de Y lo voy a trabajar a partir de la ecuación de la parábola, que está 0.25x cuadrado, ¿no? Derivando miembro a miembro, ¿sí o no? Esto tendría. Entonces voy a reemplazar aquí esta expresión A y voy a hacer la integración respectiva. Has observado que te queda una sola variable, ¿no? Se va a integrar según varía el X desde 0 hasta los 10 pies. ¿Observas? Podemos ordenarlo y llevarlo de frente a nuestra poderosa calculadora o integrarlo manualmente si prefieres. Y de esta manera ya tengo también la fuerza vertical o el peso del agua, 10.400 libras fuerza. ¿Correcto? Mira, ya tengo entonces las dos. Puedo hallar entonces ahora la resultante. ¿De acuerdo? Voy a hacerme aquí entonces un poquito de espacio. Mira, aquí ya estoy representando las dos fuerzas, horizontal y vertical. La resultante de lo que sabemos de nuestra primera parte del curso, así, ¿no? Simplemente ahí reemplazar mis datitos y listo. Esta es la fuerza resultante, 22.100 libras fuerza. Ya lo tengo acá. Ahora las coordenadas de nuestro centro de presión. Ya tenemos la coordenada ahí, como verás, 25 tercios de pie, pero para la parábola, en esta posición, la parábola así como la observas, es 3 octavos de la base. Será entonces 3 por 10 entre 8. Podemos trabajarlo también con cálculos, ¿cierto? Pero estas ya son áreas conocidas. Aquí simplemente las estamos aplicando. Nuestro XP será entonces así, ¿no? 3.75 pies y el IP respectivo 8.33 pies. Listo. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? En el curso de mecánica de fluidos se trabaja también con fórmulas, pero aquí estamos aplicando todo lo que hemos aprendido en estática, ¿no? Desde lo que es resultante de fuerzas hasta lo que es cargas distribuidas y también centros de gravedad. Espero te sea de mucha utilidad para tu curso todo lo que he expuesto. Siguiente pregunta aquí, me dicen la fuerza resultante debida al agua y la presa sobre la base de la misma con su respectivo centroide. El peso del agua ya lo tenemos aquí con su respectiva posición. Nos falta ahora trabajar con lo que es el concreto, ¿cierto? La pared. Solamente estamos trabajando con el área que se encuentra exactamente debajo del agua, ya que no tenemos el ancho de la parte rectangular, como observas. Para hallar el peso de este tramo, también utilizaremos aquí el cálculo diferencial e integral, pero ahora nuestro diferencial de área será este rectangulito de acá, ¿correcto? Espesor de I y de ancho le estamos llamando U y de largo le estamos llamando U. X sería el complemento, ¿no? Lo que le falta para llegar al eje Y. En total X más U, 10 pies. Esto nos va a servir, como ahora vas a observar. Y el diferencial del peso sería así, ¿cierto? Este es el diferencial de volumen, U por unidad por diferencial de I. A esto le llamo 2. El de I lo obtenemos de la expresión A de la pregunta previa. Correcto. El U, como estamos observando aquí de nuestra gráfica, es U más X10. ¿Cierto? Entonces puedo despejar la U para ponerla en términos de una sola variable. Sería mi expresión B. Ahora estas dos las voy a llevar a mi expresión previa para integrar desde 0 hasta 10 pies. El peso del concreto será así entonces 12.500 libras fuerza. Ya tenemos entonces el peso. Para la resultante estamos observando de que ambas fuerzas son verticales, ¿no? Peso del agua y peso del concreto. De manera de que la resultante será simplemente la suma 22.900 libras fuerza hacia abajo. Y el centroide lo vamos a calcular utilizando también el concepto de centro de gravedad.
¿Listo? Nos interesa el centroide únicamente con respecto al eje X, ya que en el eje X se encuentra la base. El punto más peligroso para nuestra presa, ¿cierto? El peso del agua ya hemos estimado que se encuentra a esta distancia, pero mira, la parábola hacia abajo aquí, el centroide, aquí es las 3/4 partes de la base. Puedes revisar tus tablas, te aconsejo que utilices tus tablas porque es fácil equivocarse aquí a la hora de escoger las expresiones para centroides. Aquí es las 3/4 partes. 3/4 partes de la base, o sea 7.5 pies. Ahora ya estamos listos para calcular nuestro centroide. Una rayita. Peso del agua por su centroide respectivo, ¿cierto? Más peso del concreto por su centroide respectivo entre resultante general. Y de esta forma nuestro centroide se ubica a 5.797 pies. Espero que hayas comprendido en toda su dimensión y te sea esto de mucha utilidad en el curso de estática. Nosotros pasaremos aquí a un nuevo problema. Me dicen así: la puerta abatible ABC cierra una abertura de ancho B, perpendicular al papel, en un canal de agua. El agua tiene acceso libre tanto a la parte inferior como al lado derecho de la puerta, ¿cierto? Se refieren a la parte AB y a la parte BC. Suponga que ese A es 0.5 metros. Cuando el nivel del agua sube por encima de cierto valor de H, la puerta se abre. Determine el valor crítico de H si el peso por metro lineal de la puerta abatible es esta expresión en toneladas metro. Note que hay más de una solución posible con H mayor que 0. Bueno, todo eso lo vamos a observar. Estás viendo el esquema. Se trata entonces de un caso donde aplicaremos fuerzas distribuidas sobre superficies planas, pero no utilizando los métodos de mecánica de fluidos, sino como aplicación del curso de estática. Y tenemos acá nuestra compuerta. Aquí a la derecha la vamos a representar más grande. Se trata de una compuerta plana, ¿cierto? En forma de L. Aquí estamos colocando un sistema coordenado. Con esta altura H se encuentra el nivel del agua sobre la parte BC de la compuerta. ¿Observas? La distribución de presiones será así entonces. 0 en la parte superior y máxima en la parte inferior. Y esta misma presión se mantiene constante a lo largo de esta horizontal AB. ¿Estamos? O sea que la distribución de presiones para el tramo AB es recto, porque ahí consideramos de que la presión es constante. O sea, la presión hacia abajo es variable, pero la presión hacia la izquierda o la derecha es constante. Para el agua, bueno, esto sería mi cultura general, 1000 kilogramos fuerza metro cúbico. Y ahora voy a calcular en primer lugar la carga distribuida sobre el fondo, ¿no? Para esta carga triangular, esa W, tal como en el problema previo. Simplemente el peso específico por el área transversal, ¿no? Y mi área transversal es H por la profundidad respectiva, que esta vez si es dato es B. ¿Correcto? 1000 HB, kilogramos fuerza, metros. Esa es entonces la presión o el valor de W, mejor dicho, aquí, que es el mismo en la parte rectangular. ¿Observas? Ahora calcularemos las resultantes respectivas. Sobre BC, el área, ¿no? El área del triángulo, 500BH cuadrado. Y sobre AB, un rectángulo, ¿cierto? Base por altura, 500BH. Vamos a ubicarlas de esta manera, con sus centroides respectivos, un tercio, ¿cierto? Para un triángulo, acá lo tenemos. Y esta altura sería 2H tercios. Diferencia nada más. Mientras que esos 500BH sí se ubican exactamente a la mitad de estos 0.5 metros. Ahora me indican de que esta compuerta tiene peso. Peso por metro lineal me dan esta expresión, está en toneladas metro, pero yo la quiero en kilogramos fuerza metro. No hay problema, sería así. Una tonelada métrica, ¿cierto? 1000 kilogramos fuerza. El peso del tramo AB simplemente, entonces,
La carga por la longitud. ¿Listo? 100 B kilogramos fuerza. Ya lo tenemos. Voy a colocarlo así, el peso del tramo en su centroide respectivo, ¿cierto? También a 0.25 metros. Pero ¿qué pasa con la parte BC? Mira, no me dan el largo y no puedo usar H porque esa es la altura del nivel del agua, ¿cierto? Entonces no me complico la vida ahí, simplemente ese peso es BC ubicado a esta altura H medio. Te vas a dar cuenta de que no lo voy a necesitar este dato. Ahora simplemente voy a tomar nota de las reacciones que están faltando. Acuérdate que hay un trave, ¿no? Un trave en el punto A que va a provocar una reacción en este sentido, ¿cierto? Y en B tenemos un gozne, una articulación, con la cual tendríamos dos reacciones en sentidos arbitrarios. BI, BX. ¿Listo? Creo que ahora sí ya tenemos todo listo para aplicar nuestras condiciones de equilibrio. Únicamente aquí nos servirá tomar momentos, ¿no? Tomaremos momentos con respecto al punto B, ya que lo que se busca es impedir de que esta compuerta gire, ¿no? La suma de momentos ocasionada por todas estas fuerzas debe ser 0. Correcto. ¿Qué tenemos entonces? Primero, reacción A, medio metro, listo, su brazo de palanca, menos 500 BH por 0.25, más el peso acá, 100B por también 0.25. Te das cuenta de que el peso del tramo BC no genera momentos, ¿sí o no? ¿Ves? Entonces, no era necesario conocer este peso, como habrás podido darte cuenta. Pero sí ejecuta momentos esta fuerza de 500 BH cuadrado, que sería la componente horizontal para la presión del agua en BC. ¿Listo? Así. Con su brazo de palanca que es H tercios. Listo. Esto idénticamente es 0. Solamente aquí un pequeño detalle, eso sí, me están pidiendo el H crítico y ese H crítico se va a dar cuando la compuerta empiece a moverse, ¿no? Y si esta compuerta empieza a moverse, implica de que la reacción en el punto A ya no es tal, ¿cierto? Ya no hay contacto entre la compuerta y el trave o el apoyo. De esta manera, este RA debe ser obligatoriamente nulo. ¿Listo? Solamente nos queda esto entonces. Y de aquí podemos cancelar, mira la B. Nos queda ¿qué cosa? Una ecuación de tercer grado que podemos resolver por el método que más nos guste, pero te aconsejo también que utilices tu poderosa calculadora. Los H que nos van a servir acá son 2, porque va a salir uno negativo. Los mayores que 0, como me están diciendo, son aquí 0.7398, que será cuando superemos, ¿no? Superemos el nivel de la compuerta. Y también cuando tengamos esta altura, pero ello implica de que la reacción esté en sentido contrario, ¿no? ¿Observas? Estas son entonces las dos alturas para el nivel crítico de agua, como se dice. Bien, espero que hayas comprendido todo. Te das cuenta de que esto de las cargas distribuidas tiene mucha aplicación. Ya en el curso de mecánica de fluidos esto lo vas a trabajar pero con fórmulas. No dudes en contactar conmigo si es que requieres clases particulares o tuvieras alguna consulta en especial. Tienes teléfono, WhatsApp. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.